Reciban un cordial saludo, queridos amigos y amigas que siempre se conectan junto a nosotros para estudiar la lección de juveniles. Es para mí un privilegio y un gozo el poder estar junto a ustedes para estudiar una nueva lección que sin duda alguna traerá mucha esperanza y bendición para nuestra vida. Es por eso que quiero recordarte e instarte a que puedas compartir este video para que otros también puedan deleitarse de este hermoso estudio. Y por supuesto, no está de más recordarte que tomes tu Biblia y tu folleto de lección porque en breve comenzamos. El síndrome del pecado. Sí, ese es el título de la lección para esta semana y permíteme comentarte que esa palabra síndrome tiene referencia a una afección. ¿Y qué es una afección? Una enfermedad. Así que se podría decir que nuestro tema es la enfermedad del pecado. Y vamos a descubrir de que así como el síndrome, esa enfermedad tiene un origen, el pecado tuvo un origen en su momento. ¿Cuándo fue? Pues quédate con nosotros para que lo descubras. De la misma forma, vamos a enfatizar 3 puntos que son de suma importancia. Número 1, el pecado. Número 2, la naturaleza del hombre. Y número 3, el gran conflicto. Pero por supuesto, no podemos continuar sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos capacite, el que nos dirija en este estudio que será de mucha bendición. Inclina tu rostro y oramos. Bondadoso Dios, te damos gracias porque una semana más nos concedes la oportunidad de poder estudiar de tu palabra. Queremos que seas tú nuestro guía y quien ponga en nosotros el entendimiento y el mensaje que tú quieres transmitir a nuestra vida. Que lo que aprendamos en esta hora lo podamos poner en práctica y compartir con otros. En Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos localizado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y dice de la siguiente manera: después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Interesante texto. Aquí podemos encontrar a Satanás luchando contra Dios y en cierta forma siendo destituido de privilegios que tuvo antes cuando le servía a Dios. Sin embargo, en el estudio de la historia de esta semana vamos a enfatizar qué fue lo que provocó que en Satanás se levantara aquel deseo de ser superior a Dios. De la misma forma, vamos a investigar a través de la palabra de Dios si el síndrome del pecado, si la enfermedad del pecado tiene cura y si sigue existiendo hoy en nuestro tiempo. Pero hasta aquí tenemos ya ciertos conceptos. La serpiente es Satanás, que tuvo una batalla con Dios. Pero ¿quién ganó esa batalla? Por supuesto, sigue con nosotros. En el libro El conflicto de los siglos, capítulo 30, encuentro un hermoso texto, una hermosa cita que sé que será de muchísima bendición si la comparto contigo. Dice de la siguiente manera: aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó, en vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo, más bien que por amor. Interesante. Y aquí podemos encontrar que Dios es sabio. Y aun cuando Satanás se exaltó, quiso ser superior a Dios, y hubo ese conflicto, esa batalla que nos dice la palabra de Dios y que acabamos de estudiar hace un momento en el texto clave, vemos de que Dios, al ver que Satanás se había exaltado, enaltecido, Dios no lo quiso destruir. ¿Él podía destruirlo? Sí podía destruirlo. Y aquí encontramos la respuesta a la pregunta que mencioné hace un momento. ¿Quién ganó la batalla? En ese momento Dios no mató a Satanás, pero sabemos que Dios podía hacerlo. Entonces Él podía ganar esa batalla. Sin embargo, expulsó a Satanás porque ya no había lugar para él en un ambiente donde reinaba la paz, el amor y la tranquilidad. Es por ese motivo de que también vemos aquí
de que Dios no podía matar a Satanás en ese momento porque iba en contra de su carácter. Su carácter es amor. Y si Dios hacía eso, también los habitantes de otros mundos, los habitantes del cielo, iban a hacerse diversas preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué Dios hizo eso? Y ya no lo iban a ver como un ser amoroso, sino que iban a cambiar su perspectiva hacia Él. Y le iban a comenzar a servir por miedo, creyendo que si ellos hacían algo malo, Dios los iba a matar. Y ¿sabes qué? Dios es un Dios de amor. Y así como tuvo misericordia con Satanás en su momento, Él tiene misericordia con cada uno de nosotros. Sin embargo, hay buenas noticias. Aunque el pecado se originó en el cielo, se originó por Satanás, y vamos a ver en la historia de esta semana quién era Satanás, o mejor dicho Lucifer, cuál era el papel que él tenía en el cielo. Vamos a ver también de que a pesar de todo eso, nuestro Dios nos ama y también tiene un antídoto para ese síndrome del pecado. Antes de comenzar con la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. Como te has podido dar cuenta, la lección de esta semana quiere enfatizar lo que es el síndrome del pecado. Y yo quiero decirte algo, lo que es entender el origen del pecado a su plenitud es muy difícil a la mente humana. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Intentar investigar el origen del pecado o intentar acercarte a Dios, quien es el que tiene el antídoto y la solución para el pecado? La historia de esta semana la encontramos localizada en 3 porciones bíblicas diferentes: en Isaías, en Ezequiel y en Apocalipsis. En Isaías podemos encontrar un texto que nos ayuda a entender un poco sobre lo que es el origen del pecado en el capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y quiero leer esto para ti con mi Biblia, que la tengo aquí cerca, por cierto, para que pueda quedar comprendido esto. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero de la mañana, ¿a quién se está refiriendo el término lucero de la mañana? A Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? Porque Satanás en ese momento era especial. Él tenía una función en el cielo. Sin embargo, el orgullo llevó a que él se enalteciera, a que él quisiera ser como Dios. Y fue por ese motivo que tuvo que ser echado del cielo, porque ya no había lugar para él. Pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió? Que Satanás no solamente se sublevó, sino que Satanás también se encargó de confundir a muchos de los ángeles que le servían a Dios. Se encargó de crear en ellos la semilla del pecado. Y de la misma forma, como no había ya más lugar para Satanás ni para esos ángeles que decidieron escuchar las mentiras de Satanás, tuvieron ellos que ser expulsados del cielo. Y la historia de esta semana sigue y nos transporta al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 en adelante. Sin embargo, como me gustaría resumir esto, solamente leeré el versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel, que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, refiriéndose a Satanás, refiriéndose a Lucifer. Y dice: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, no te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Interesante. Y aquí podríamos sacar diversa información. Sin embargo, lo importante es que entendamos que Satanás era importante en su momento, Lucifer. Y mira los privilegios que tenía. Aquí lo podemos ver en el libro de Ezequiel. Aún teniendo estos privilegios, aún viendo el amor de Dios en su vida, él se sublevó, quiso ser como Dios, y eso llegó a tal punto que se enorgulleciera su corazón y que ya no hubiera para él más lugar en el cielo. Y como Dios es amor, seguramente intentó ayudar a Satanás a que no cayera en pecado. Sin embargo, su corazón se había endurecido de tal forma de que tuvo que ser expulsado del cielo. Lo interesante de todo esto es también lo que dice el versículo 15 del capítulo 28 de Ezequiel. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló, hasta que se encontró en ti maldad.
Y sin duda alguna el pecado y la maldad destruye y corroe la vida de los seres humanos. Y yo quiero decirte en esta hora, querido joven, no permitas que el pecado, que las malas influencias destruyan tu vida. Satanás, Lucifer, había sido creado para buenas obras, pero su corazón se apartó de Dios. Y cuando nuestra mirada se aparta de Dios, tristemente solo puede venir destrucción y tristeza a nuestra vida. Y para finalizar con el relato de esta historia, la última porción bíblica la encontramos localizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es interesante ver aquí el relato donde se menciona que Miguel y sus ángeles, Dios y sus ángeles, combaten contra el gran dragón que es Satanás y logran vencer. Y de esa forma vemos de que al levantarse en el corazón de Lucifer maldad, él ya no pasa a ser un ángel de luz, sino que pasa a ser un ser de oscuridad, un ser que tiene mucho pecado en su corazón. Y eso es lo que nos lleva a ver es de que en el cielo no existe la maldad. Es por ese motivo que ya no había más lugar para él ni para los ángeles que habían dejado de escuchar la voz de Dios y que habían preferido escuchar la voz pecaminosa del enemigo. También vemos de que se nos hace una advertencia y se nos dice que la misión de Satanás aquí en la tierra es engañar al mundo entero. Así que esto nos tiene que ayudar a que nosotros podamos tomarnos de la mano de nuestro Dios, porque sabemos que solamente Él puede ayudarnos a vencer en todo momento. Hemos llegado a la sección de Lo Sabías y tengo un dato muy interesante que me gustaría compartir contigo. Como te diste cuenta, en la última porción bíblica que estudiamos, vimos el nombre de Miguel y sus ángeles luchando contra Satanás y sus ángeles. Ahora bien, ¿tú sabes qué significa el nombre Miguel? Miguel significa ¿quién como Dios? ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir mi punto de vista con respecto a algunas de ellas. Una dice: después de leer los pasajes de las Escrituras que describen el origen del mal, ¿cuál crees que es el versículo más importante de la historia? ¿Por qué? Bien, en lo personal creo que todos los versículos son importantes y, mejor dicho, se compactan y eso ayuda a que podamos tener una sustancia y un contexto mucho más específico, porque si te diste cuenta, en Isaías encontramos algo que era especial, en Ezequiel encontramos los privilegios que tenía Satanás. Y en Apocalipsis encontramos la batalla que se genera entre Miguel y Satanás y también una advertencia para nosotros. Así que creo de que las tres porciones bíblicas han sido de mucha bendición en lo que es la historia de esta semana. Otra pregunta dice, según la Biblia, ¿qué hizo que Lucifer se corrompiera? Bien, según la Biblia vemos que el orgullo de Satanás hizo que él se corrompiera, el querer ser como Dios. Al tener esos privilegios, él dijo, bueno, yo ya no quiero servir más a Dios, quiero que me sirvan a mí. Y el orgullo llevó a que él se descontrolara y a que surgiera en su corazón maldad. Pero si tú tienes otro punto de vista con respecto a eso, déjame saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. En base a todo lo que hemos estudiado hasta este momento, encontré un hermoso texto en la palabra de Dios que me gustaría compartir contigo, que sé que será de mucha bendición. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Interesante. Y nos dije, sed sobrios, velad, porque ¿sabes qué? El diablo quiere destruir tu vida. Y como mencionaba Apocalipsis, Satanás quiere engañar al mundo entero. Es por eso que este texto nos tiene que instar a estar sobrios, a velar en todo momento, porque el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Pero si dependemos de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener la plena seguridad que saldremos más que vencedores.
Muy edificante el estudio de esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, el pecado. Si nos dimos cuenta, la historia de esta semana recalcaba que el origen del pecado, el síndrome del pecado, surgió en el cielo, cuando Lucifer se quiso enaltecer y su corazón se llenó de orgullo. Después de eso, Satanás ha intentado engañar a todos los seres para que ellos puedan caer en pecado y quiere intentar destruir nuestras vidas, porque el pecado en cierta forma es errar al blanco, es fallarle a Dios, pero al mismo tiempo es hacernos daño a nosotros mismos, y eso es algo que muchas veces no comprendemos y también tenemos que tener esto presente. El pecado nos hace daño, no tenemos que sucumbir al pecado, no tenemos que acceder al pecado, porque el pecado trae destrucción. Ahora bien, el punto número 2, la naturaleza del hombre. Cabe recalcar que todo lo que Dios crea lo hace perfecto. Lucifer era perfecto hasta que se encontró en el maldad. Adán y Eva eran perfectos hasta que pecaron. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra naturaleza es pecaminosa, sin embargo, por medio de Cristo Jesús podemos ir perfeccionando nuestro carácter, porque Él es quien nos puede ayudar a ir mejorando cada día. Sin embargo, tenemos que encomendarnos a Él, tenemos que depender de Él constantemente, porque como seres humanos, básicamente, casi siempre estamos cerca de caer en pecado, somos de continuo al mal, en nuestro corazón hay maldad y ese cambio transformador en nuestro corazón solamente lo puede hacer Cristo Jesús, pero por supuesto solo si tú se lo permites. Así que en esta hora, querido joven, ya sabes dónde surgió la enfermedad del pecado, ya sabes lo que Satanás quiere hacer en tu vida, ya sabes cuál es tu naturaleza y sabes que somos de naturaleza pecaminosa, por ende hoy la misión es, el llamado es permitir que Cristo Jesús nos ayude cada día a poder luchar contra ese sentimiento, contra esa enfermedad del pecado que está dañando nuestras vidas. Ahora bien, el punto número 3, el conflicto de los siglos. Tienes que saber algo. Existe un conflicto grande alrededor nuestro, el conflicto entre el bien y el mal. Dios está luchando para que haya bienestar en nuestras vidas. El diablo quiere destruir esta tierra, por ende, él quiere sembrar en el corazón humano la maldad. Y ese conflicto acabará hasta que Cristo Jesús regrese. Mientras Cristo Jesús no regrese por segunda vez, estaremos rodeados de situaciones de maldad, estaremos rodeados de situaciones difíciles, pero por supuesto, Dios está cerca de sus hijos, no tenemos nada que temer. Sin embargo, este conflicto entre el bien y el mal se está llevando a cabo. Ya se ganó, ya lo venció. Cristo Jesús al morir en la cruz venció al enemigo. Sin embargo, la maldad está existiendo todavía. Pero hay buenas noticias. Eso acabará, eso no estará para siempre. Sin embargo, la bendición, la paz, el gozo y la restauración permanecerá por la eternidad. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Y por supuesto, dejándonos un hermoso like para saber que este video ha sido de mucha bendición. Quiero recordarte que tenemos lección de adultos cada semana impartida por nuestro hermano y amigo Wilber, que está llevando mensajes de esperanza y que tú no te puedes perder. De la misma forma, envío un abrazo fraternal a la distancia. Espero que estén bien. Les llevamos en nuestras oraciones y estamos pendientes a cada uno de sus comentarios. De la misma forma, pedimos que sigan orando por este ministerio Verdades Eternas, que tiene como objetivo predicar el evangelio a todo el mundo. Por supuesto, recuerda seguir estudiando la lección de juveniles. Hay muchos detalles, muchos temas más que se pueden rescatar y que pueden ser de mucha bendición a nuestra vida y que deberíamos estudiar. Recuerda que este solamente es un resumen y que hay que seguir estudiando. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos y queridos alumnos, prepárense cada semana y llenémonos de la palabra de Dios para que no seamos engañados por Satanás. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.